¿Alguna vez has sentido cómo el suelo se abre bajo tus pies? Y en lugar de caer, descubres que llevabas todo este tiempo en una montaña rusa, de la que no tenías ni idea. Pues eso me pasó a mí, el día que la amante de mi marido me envió, por WhatsApp, y con toda la cara del mundo, un álbum entero de sus vacaciones románticas por Europa. Sí, como si me estuviera regalando un pase VIP para su película de amor. Y yo, sin comerlo ni beberlo, me encontré en primera fila. Me llamo Lucía, vivo en Madrid, y si la ingenuidad fuera un deporte olímpico, yo ya tendría oro, plata y bronce colgados en la pared. Aunque, para ser justa, en esta historia hay un detalle que María, sí, así se llama la iluminada, no se esperaba. Yo ya sabía todo. No desde hace una semana, ni un mes. Lo sabía desde aquel día en que Antonio, mi marido, empezó a llegar a casa oliendo a un perfume de mujer que, desde luego, no era mío. A menos que hubiera desarrollado amnesia y un gusto repentino por fragancias dignas de anuncio de televisión barato. La mañana que todo explotó era jueves. Estaba tomando café cuando mi móvil vibró. Número desconocido. Abro el mensaje y leo: Hola Lucía. Solo quería compartir contigo unos recuerdos increíbles de nuestro viaje. Y ahí, sin anestesia, me encontré con 27 fotos perfectamente encuadradas. Antonio y María en París, brindando con champán bajo la Torre Eiffel. En Roma cenando a la luz de las velas. Paseando por un puente en Florencia, con esa sonrisa que no le veía desde que me juraba amor eterno. María. ¿Cómo describirla? 26 años, melena rubia con mechas que cuestan más que mi alquiler. Y esa confianza ciega de quien nunca ha tenido que enfrentarse a consecuencias reales. Trabaja casualmente en el mismo departamento de marketing que Antonio. Y oh, sorpresa, sus cenas de trabajo y reuniones urgentes coincidían siempre con las horas extra de mi marido. En las fotos se veía de todo: brindis, paseos, hoteles de lujo, incluso una selfie en la que parecían agotados pero, digamos, satisfechos. Pero lo que María no sabía es que, mientras ella planeaba su gran revelación para destrozarme, yo ya llevaba meses moviendo mis propias fichas. En marzo contraté a un investigador privado. Tenía pruebas sólidas, extractos bancarios con retiradas de efectivo misteriosas, recibos de restaurantes en los que nunca había puesto un pie, reservas de hotel para dos. Y yo no era la segunda persona en esas camas. Mi abogada, Paula, mujer capaz de dejar sin palabras a un juez con una sola mirada, ya tenía todo el papeleo del divorcio listo. Solo esperaba el momento perfecto para entregárselo. Y María, sin saberlo, acababa de envolver ese momento en papel de regalo y con lazo dorado. Lo más cómico fue recordar lo que Antonio me dijo antes de irse. Voy a una convención de marketing digital en Valencia. Según las fotos de María, aquella convención incluía la Torre Eiffel, el Coliseo y suficiente vino italiano como para flotar un barco. Así que, o Valencia había sufrido una reforma urbana brutal en 3 días, o mi marido había aprendido el truco de la bilocación. Me quedé unos minutos estudiando cada imagen, no con la rabia que ella esperaba, sino con la calma de quien está a punto de mover la última pieza en una partida que lleva meses jugando. Y créeme, iba a moverla con precisión quirúrgica. María no dejó ni un cabo suelto. Había fotos de todo. Ellos paseando por una cala de Menorca con las manos entrelazadas, compartiendo un plato de pasta en un restaurante romano, de esos que cobran la vista, y abrazados en un balcón privado con el mar de fondo, como si estuvieran rodando un anuncio de colonia. Incluso se había permitido incluir una selfie frente al espejo del hotel, ambos en albornoces idénticos, y con esa expresión que deja claro que sus visitas culturales no se limitaban precisamente a museos. Pero lo que más me sorprendió no fue la ira, sino el descaro, porque no solo estaba utilizando el dinero que salía de nuestra cuenta conjunta para financiar su escapada romántica con Antonio, sino que además tenía la desfachatez de restregármelo en la cara,
como si yo fuera la ingenua del cuento. Lo que María ignoraba es que yo no me rompo, yo planeo. Mientras ella jugaba a ser influencer de viajes, yo estaba moviendo piezas en silencio, y me encontraba a solo 3 jugadas del jaque mate. Serví otra taza de café, encendí el portátil y comencé a escribir lo que sería el final de su carrera profesional. Si ella quería jugar conmigo, lo haríamos bajo mis normas. Y en mis normas estaba el chat grupal de la empresa, ese en el que su jefe, el jefe de su jefe y todos recursos humanos podrían disfrutar del álbum de sus vacaciones tanto como yo. La situación tenía un punto poético. Mientras María creía que me estaba lanzando una bomba, en realidad estaba encendiendo la mecha que acabaría por explotar en sus manos. Guardé cada imagen en una carpeta titulada Pruebas, justo al lado de Divorcio, Documentación y Fin Profesional de Amanda. La organización es esencial cuando estás a punto de dirigir la obra más espectacular de la caída de alguien. El escenario estaba listo, todos los actores en su sitio, y ella acababa de poner en mis manos el guión perfecto. Pero para entender por qué este momento era tan dulce, hay que retroceder unos meses. Esta historia no empezó en Roma ni en París. Empezó con algo mucho más frío, el silencio dentro de mi propio matrimonio. Antonio y yo llevábamos 12 años juntos. 12 años que yo creía sólidos, llenos de proyectos, bromas compartidas, y esa rutina cómoda que, en teoría, es el premio a conocer a alguien de verdad. Al menos, eso pensaba. Mientras yo me esforzaba en ser la compañera que él decía querer, él ensayaba en paralelo, para el papel de novio perfecto, de alguien que seguramente podría enfundarse mis vaqueros, de cuando tenía 20 años. Las señales al principio eran casi invisibles. Antonio empezó a quedarse trabajando hasta tarde, con una frecuencia alarmante. Volvía a casa cerca de las 10, justificándose con clientes difíciles y reuniones interminables. Yo le servía la cena, intentaba conversar, y sus respuestas eran tan cortas que cabrían en un SMS. ¿Qué tal el día y amor?, preguntaba yo, con mi mejor voz de esposa paciente. Bien, mucho curro, ya sabes, contestaba él, con el móvil en la mano y la mirada fija, como si estuviera a punto de descifrar un código nuclear. Lo que yo desconocía es que probablemente, en esos momentos, estaba enviándole mensajes a María para confirmar su próxima reunión de negocios, en ese italiano del centro, donde el precio de la pasta compite con el de las joyas. Y entonces llegaron los cambios físicos. De repente, Antonio empezó a ir al gimnasio con la disciplina de un atleta profesional. Fue ahí cuando las piezas del puzzle empezaron a encajar. El mismo hombre que antes consideraba que subir las escaleras hasta casa era cardio, empezó de repente a ir al gimnasio 3 veces por semana, a las 6 de la mañana, como si estuviera entrenando para un triatlón. Se compró una colonia nueva, intensa y cara, de esas con olor a madera y a billete de 50, que le hacía parecer que intentaba seducir a un bosque entero. El armario también sufrió una transformación. Camisas que le quedaban como un guante, pantalones que no parecían sacados de un catálogo de hace 2 décadas, y todo de golpe, como si algún hada del fitness y la moda hubiera pasado la noche en nuestro salón. Cuando le decía lo bien que le sentaban esos cambios, respondía con un encogimiento de hombros y un aire de «me lo dicen todo el tiempo», que no me gustaba nada. «Solo intento cuidarme», contestaba mientras marcaba bíceps que habían aparecido como por arte de magia. Y yo le animaba. Sí, era esa esposa que le regalaba ropa deportiva por su cumpleaños, y que le decía, «estás guapísimo», sin saber que, en realidad, estaba financiando mi propia humillación con una sonrisa. María empezó a colarse en nuestras vidas como si fuera un personaje secundario, que poco a poco se convierte en protagonista. Aparecía en todas las historias del trabajo de Antonio, que si María opina que, María ha propuesto, María tuvo una idea brillante. A juzgar por él, María era el equivalente en marketing a una mezcla de Einstein, Steve Jobs y la Madre Teresa,
todo envuelto en un packaging perfecto. Cuando Antonio me hablaba de proyectos que llevaban juntos, pensé que era bonito que hubiera encontrado a alguien tan comprometido. Cuando me contaba sus sesiones de brainstorming, me parecía profesional. Cuando mencionaba reuniones estratégicas fuera de la oficina, hasta me sentía orgullosa. ¡Qué ingenua! Si me lo hubiera pedido, le habría preparado un tupper para sus escapadas románticas. El verdadero punto de inflexión debería haber llegado cuando se olvidó de nuestro aniversario. 12 años de matrimonio. Y para él, la fecha pasó como si fuera un recordatorio de pagar el gas. Cuando se lo recordé por la noche, se quedó paralizado, como un cervatillo cegado por los faros de un coche. Luego, con el móvil en la mano, buscó flores a domicilio entrega hoy, mientras yo estaba delante. Nada dice, eres mi prioridad, como ver a tu marido encargar flores de urgencia a las 9 de la noche. Pero incluso entonces, le encontré excusas. El estrés del trabajo, la presión económica, el ritmo de vida. Estaba tan ocupada siendo comprensiva que olvidé pedirme a mí misma respeto. Poco después empezaron las llamadas misteriosas. El teléfono sonaba en plena cena, y él lo miraba con una sonrisilla que parecía más propia de alguien que ha ganado la lotería o recibido una carta de amor. Es del trabajo, decía colgando. Les llamo luego. Y ese luego siempre coincidía con sus eternas pausas en el baño, compras de última hora o sus recién estrenados paseos con Marcos, nuestro Golden Retriever. El pobre perro pasó de dormir todo el día a hacer más ejercicio en un mes que en toda su vida, porque Antonio necesitaba airearse media hora cada tarde. Yo, mientras tanto, me sentía cada vez más como un personaje secundario en mi propia vida. Las conversaciones en la mesa se reducían a los retos laborales que María le ayudaba a resolver. Los planes de fin de semana se cancelaban por supuestos plazos de entrega. Las cenas románticas desaparecieron porque Antonio llegaba agotado. La gran ironía es que yo estaba feliz por él. Creía que su carrera estaba despegando. Le animaba en sus viajes de negocios. Le elogiaba por trabajar hasta tarde con María en presentaciones importantes. Incluso me ilusionaba verlo cuidar más su aspecto, pensando que significaba que se sentía bien consigo mismo. En realidad, lo que hacía era prepararse, pero no para mí. Sin darme cuenta, me había convertido en la porrista más ingenua del planeta, animando la coreografía de mi propia traición. El nombre de María se colaba en nuestra casa, con la misma naturalidad que un hola o un hasta luego. Opinaba de todo. Campañas, clientes, restaurantes, y Antonio la citaba como si hablara de una visionaria, capaz de cambiar el mundo. Según él, era una mezcla perfecta de creatividad, innovación y talento. Lo que no parecía dominar era el concepto de discreción, porque su afición por las fotos estaba a punto de dejar claro que una cosa es la inteligencia para los negocios, y otra muy distinta es tener instinto para no cavar tu propia tumba. La noche previa a su gran acto, Antonio me llamó para avisar de que prolongaría un día más su convención en Valencia. Las ponencias se han alargado, me dijo con esa voz impostada de cansancio que usan los actores de Culebrón. María y yo tenemos que quedarnos a unos talleres adicionales. Claro, talleres con títulos como Abrazos profesionales y cómo vivir a todo lujo con el dinero de otro. Por eso, cuando el jueves por la mañana recibí en el móvil el álbum de María, perfectamente seleccionado, no sentí pena. Sentí pura diversión. Sin proponérselo, me había enviado un archivo que valía oro en cualquier juicio. Pruebas de infidelidad, fraude y un derroche de dinero que iba a ser fácil de rastrear. Todo empaquetado y listo para mí. A veces la basura no hace falta sacarla, se va sola, aunque en este caso se fue de vacaciones por media Europa. Terminé el café y me senté en la mesa con la serenidad de quien está a punto de desactivar una bomba. Porque eso era exactamente lo que me disponía a hacer, cortar cables con precisión quirúrgica, pero en vidas ajenas. Mi primera llamada fue a Paula, mi abogada. Respondió al segundo tono.
como si hubiera estado de guardia solo para esto. «Dime que hoy tengo un regalo», dijo con voz afilada, casi divertida. «Depende de lo que llames regalo», contesté, abriendo las fotos en mi portátil, porque tengo material suficiente para sepultar a Antonio y a María, tan hondo que necesitarán un mapa arqueológico para encontrarlos. Paula se rió, breve y satisfecha. «Mándamelo todo, fotos, fechas, facturas. No quiero que quede ni un cabo suelto. Este divorcio va a ser de manual. Antonio se va a arrepentir hasta de conocer a la señorita brillante». Mientras Paula se preparaba para su ofensiva, yo trazaba la mía. María había cometido un error de principiante. Sus fotos llevaban marcas de tiempo, ubicaciones y tantos detalles que podría haber montado un documental forense. Lo que ella desconocía es que yo no era la esposa aburrida que se encierra a llorar. Durante 12 años, había aprendido todo sobre la empresa de Antonio: quién mandaba, quién vigilaba y dónde estaban las grietas. Sabía que su jefe directo, Carlos, no toleraba relaciones entre compañeros, y menos si había gasto indebido de por medio. Sabía que la responsable de HH, Claudia, acababa de endurecer el código de conducta por un escándalo similar. Y lo más jugoso, sabía que la reunión trimestral con todo el departamento de marketing era al día siguiente. María creía que me estaba humillando. En realidad, acababa de darme la excusa perfecta para devolverle el golpe, con intereses. Mi segunda llamada fue directa a mi hermana Laura, especialista en redes sociales y con un talento único para conseguir que algo se vuelva viral, sobre todo por los motivos equivocados. «Laura, necesito tus habilidades en sabotaje corporativo online», le dije sin rodeos. «Por fin», respondió riéndose. «Llevas años desperdiciando tu capacidad para la guerra estratégica. ¿Cuál es el blanco?» La novia de Antonio me acaba de mandar un reportaje fotográfico de sus vacaciones románticas por Europa. Quiero que toda la empresa disfrute del espectáculo. Hubo 3 segundos de silencio. «Eres oficialmente mi heroína», contestó. «Mándame todo. Te voy a montar una presentación que haría llorar de envidia a PowerPoint». Mientras Laura se ponía manos a la obra con su magia digital, yo me concentré en el otro frente, la guerra psicológica, porque María pensaba que lo tenía todo ganado por ser joven, rubia y capaz de entrar en un vestido talla 36. Pero no contaba con algo que yo tenía de sobra: paciencia, estrategia y más de una década de experiencia siendo subestimada. Pasé la tarde del jueves construyendo lo que llamé, para mis adentros, el Proyecto María, un dossier exhaustivo que documentaba paso a paso su romance con Antonio. Incluía registros financieros, cronología de eventos y un análisis de impacto digno de consultoría. Era como un manual titulado «Cómo arruinar tu carrera en 10 sencillos pasos». La parte más deliciosa era lo descuidada que había sido. Al cruzar los recibos de la tarjeta de crédito que llevaba meses guardando con las marcas de tiempo de sus fotos, todo encajaba como un puzzle. La cena de negocios, del 15 de marzo en el restaurante Mar de Sal, coincidía con una historia de Instagram suya en el mismo local. El gasto de entretenimiento de clientes, en el Hotel Reina Cristina, encajaba perfectamente con su selfie en la suite ese fin de semana. María había dejado un rastro que haría saltar de alegría a cualquier fiscal. Pero lo mejor no era tener las pruebas, sino cómo pensaba usarlas. María esperaba gritos, lágrimas o una llamada dramática a Antonio. En cambio, iba a recibir una clase magistral de guerra profesional, que podría enseñarse en escuelas de negocios. Redacté mi mensaje para el chat de grupo de la empresa, como si estuviera escribiendo poesía. El tono era impecable. Una esposa preocupada que pedía aclaraciones, con la cantidad justa de confusión, para que todo el mundo leyera hasta la última palabra. Adjunté las fotos de María junto con los informes de gastos, colocándolos lado a lado, para que la historia se contara sola. El asunto: consulta urgente sobre la cuenta de gastos. El mensaje comenzaba así: «Hola a todos, espero que estén bien.
Me pongo en contacto porque he recibido unas fotos de María que me han generado cierta confusión sobre los recientes viajes de negocios de Antonio. Agradecería que alguien pudiera ayudarme a entender estos informes, ya que parece haber discrepancias entre lo declarado y lo que aparece en las imágenes. Y después, la artillería pesada, cada foto vinculada a su recibo, cada hotel asociado a su cargo de tarjeta, cada restaurante acompañado de su correspondiente gasto en la cuenta de la empresa. Incluso añadí una cronología visual que mostraba cómo la convención de Antonio en Valencia había incluido mágicamente la Torre Eiffel, el Coliseo y 6 países distintos. El chat incluía a todo el departamento de Antonio, a su jefe directo, a recursos humanos, a contabilidad, y a unas 40 personas más que tendrían un desayuno de lo más entretenido. Y ahí llegó mi jugada maestra. No lo envié en el momento. Lo programé para las 9 o en punto del viernes, justo cuando Antonio y María estarían sentados en su reunión trimestral, probablemente dándose palmaditas por su exitosa misión empresarial. Laura, por su parte, ya tenía listo un plan B que garantizaba que, incluso si el mensaje no se abría al instante, la historia acabaría circulando por toda la oficina antes del café de media mañana. Si la empresa intentaba barrer el escándalo bajo la alfombra, Laura tenía listo un plan de emergencia, una estrategia en redes que garantizaría que la caída de María se convirtiera en un espectáculo público, porque nada impulsa tanto una carrera como que tu romance en la oficina se haga viral. En LinkedIn. La noche del jueves me serví una copa de vino y preparé un baño de espuma de esos que se reservan para los grandes triunfos. Mañana, María iba a comprobar que cuando atacas a la persona equivocada, y esa persona tiene herramientas, contactos y un máster en venganza creativa, no solo no destruyes su vida, acabas firmando la sentencia de la tuya. Levanté la copa frente al espejo y murmuré, por las consecuencias, que sean rápidas, públicas y absolutamente demoledoras. 24 horas antes, María pensaba que estaba ganando la partida. En menos de un día descubriría que había estado apostando contra la propietaria de todo el casino. El viernes, a las 9:00 exactas, mi email perfectamente calculado aterrizó en el chat grupal de la empresa, como un misil en mitad de una cena de gala. Yo, con mi café en mano, observaba cómo la pantalla del móvil se encendía una y otra vez, como si se hubiera declarado un estado de emergencia. A las 9:15 ya era un caos absoluto. La primera respuesta llegó de Claudia, RR. HH. Esto requiere investigación inmediata. Todos los implicados, a la sala de conferencias B, ahora mismo. Luego Carlos, jefe de Antonio. ¿Alguien me explica qué demonios es esto? Después Laura, contabilidad. Estos gastos no cuadran con Valencia, ni de lejos. Y mi favorita, Manuel, cumplimiento normativo. Cuento 6 violaciones claras de la política interna, 7 si confirmamos que eso es champán a cargo de la empresa. Mientras tanto, Laura recibía actualizaciones minuto a minuto, gracias a una amiga que trabajaba frente a la oficina. Sus mensajes parecían la retransmisión de un partido. Reunión de crisis convocada. María tiene cara de mareo. Antonio ha salido corriendo de la sala. HH. Está imprimiendo tu correo. 15 páginas. María llorando en el baño. Feo. Lo mejor era que yo no tenía que hacer nada. María había montado sola su propio desastre. Lo había fotografiado y me lo había entregado como si fuera un regalo. Yo solo tuve que elegir el momento exacto para encender la mecha. A las 9:47 sonó mi teléfono. Antonio en la pantalla. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar, con voz de quien habla del clima. Hola, Antonio. ¿Qué tal la convención en Valencia? Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Lucía, tenemos que hablar, dijo al fin, con la voz de alguien que sabe que está acorralado. Encantada. Paula está libre esta tarde y está deseando revisar contigo tus últimos gastos de viaje. Espera, Lucía, no es lo que crees. Cariño, le interrumpí con calma.
María ha documentado vuestra historia con la precisión de un documental de National Geographic. Es exactamente lo que creo. Otro silencio. Y entonces, la pregunta que terminó de sellar su derrota. ¿Cómo has conseguido esas fotos esta mañana? Tu novia pensó que me vendría bien disfrutar de vuestra experiencia cultural de primera mano. Muy generoso por su parte. Y juro que pude escuchar cómo algo se rompía dentro de su cabeza. ¿Perdona?, preguntó Antonio, como si no hubiera entendido bien. Exacto. María se aseguró de que tuviera el tour europeo completo. París, Roma, ese hotel boutique en la Toscana. Todo perfectamente documentado, casi tan detallado como los informes de gastos que presentaste, diciendo que eran viajes de negocios. El ruido que soltó sonó a mezcla de queja y globo desinflándose. A las 10:30 Laura me envió un mensaje. María había sido acompañada por seguridad hasta la puerta, con una caja de cartón en brazos que, básicamente, contenía el final de su carrera. La velocidad con la que se mueve una empresa cuando le das un caso listo, envuelto con pruebas de fraude y violaciones éticas, es realmente admirable. A las 11:15 Paula me llamó y su tono era casi festivo. Lucía, eres brillante. No solo han despedido a Antonio, también abrirán una demanda por gastos falsos. Tendrá cargos penales por malversación y el divorcio será pan comido. María está en paro, con posibles cargos por complicidad y viviendo un incendio público en redes. Según la amiga de Laura, llevaba horas llamando a excompañeros para suplicar que no compartieran las fotos. El sabor de la ironía era exquisito. Se había esmerado tanto en dejar constancia de su aventura, que olvidó que las pruebas sirven para los dos bandos. Mi móvil vibró. Mensaje de un número que no reconocía. Era María. Lucía, tenemos que hablar. Todo es un malentendido. Me tomé un minuto para apreciar la osadía de ese texto antes de responder con la misma cortesía que ella me había mostrado. Hola María, gracias por las fotos. Han sido muy útiles para mi abogada. Espero que hayas disfrutado de tu viaje. Antonio, por su parte, me llamó 17 veces a lo largo del día. No contesté ni una, pero escuché cada mensaje como quien ve un episodio de un reality. Mensaje 3. Lucía, María se equivocó. No quería enviarlas. Mensaje 7. Esto es una locura. Estás arruinando nuestras carreras por nada. Mensaje 12. Vuelvo a casa, podemos solucionarlo. Mensaje 17. Lucía, Paula no me responde. Dime qué quieres. Lo que quería era exactamente lo que estaba pasando. Justicia servida en bandeja, con guarnición de humillación pública y salsa de consecuencias legales. El viernes por la noche, Laura me presentó un resumen del día digno de tragedia. Si Shakespeare hubiera escrito sobre marketing y fraudes corporativos. María ha borrado su perfil de LinkedIn, me informó. Antonio ya no aparece en el directorio de la empresa, y su jefe ha enviado un correo a toda la plantilla recordando la política de gastos, con una línea muy específica sobre escapadas románticas a Europa. Levanté mi copa de vino. Por el talento fotográfico de María. Sin su afán de documentarlo todo, esto habría tardado meses. Y por las mujeres que subestiman a otras, añadió Laura, chocando su copa con la mía. Cada vez un error mortal. Lo mejor de todo es que no tuve que ser despiadada ni genial. María había construido su propio castillo de naipes. Lo había fotografiado pieza a pieza. Y me había entregado las pruebas envueltas para regalo. Yo solo tuve que elegir el momento exacto para derribarlo. Solo tuve que elegir el momento y el lugar exactos para que todo se viniera abajo. A veces, la basura se retira sola, pero un empujoncito para que caiga en el contenedor adecuado nunca está de más. 6 meses después, me encuentro en mi salón recién reformado. Curiosamente, parte del mobiliario lo había pagado Antonio con su mitad de los bienes, lo que convierte el pequeño proyecto fotográfico de María en el regalo que siguió dando. El divorcio se resolvió a una velocidad pasmosa. Cuando pones sobre la mesa pruebas claras de infidelidad, fraude y malversación, los jueces trabajan con una eficacia admirable. Paula tenía razón.
Fue como pescar en un barreño. Antonio se marchó con sus objetos personales, una deuda estudiantil que no pienso ayudar a pagar, y un historial judicial que hará que cualquier posible empleador mire 2 veces antes de contratarle. María, bendita sea su meticulosidad, aprendió que la seguridad en una misma, si no va acompañada de competencia, es solo un lujo caro. Según los informes de la red de inteligencia de Laura, ahora trabaja en una modesta agencia de marketing, en otra ciudad. Imagino que aún se pregunta por qué nadie quiere contratar a alguien que fue despedida delante de toda la oficina y escoltada hasta la puerta con una caja de cartón en brazos. La parte más deliciosa es que María creía estar jugando una partida de ajedrez, mientras yo ni siquiera estaba en ese tablero. Yo dirigía una orquesta y ella me había regalado la nota final perfecta. Antonio intentó la reconquista durante exactamente 2 semanas. Flores, disculpas y promesas de cambio. El problema era que yo ya no estaba interesada en reparar nada. Prefería empezar de cero antes que reciclar basura. Su último intento llegó en forma de carta manuscrita, papel de alta calidad y letra impecable. 3 páginas de justificaciones y promesas, que bien podrían ganar un concurso literario. Culpa al estrés, a la crisis de los 40, a la influencia de María, a todo menos a sí mismo. La leí mientras comía helado directamente del bote, lo que me pareció la crítica literaria más apropiada. Luego respondí con un único mensaje. Antonio, gracias por el entretenimiento. Paula te manda saludos. Lo realmente sorprendente no fue ganar el divorcio, sino descubrir lo bien que sienta volver a estar soltera. Cuando dejas de gastar energía justificando el comportamiento ajeno, te queda mucho más espacio mental para tu propia vida. Volví a pintar, algo que había dejado olvidado entre apoyar la gran carrera de Antonio y fingir que sus ausencias eran normales. También comprobé que, bien enfocadas, mis habilidades estratégicas sirven para mucho más que cubrir mentiras. Laura incluso me sugirió que me dedicara a la consultoría corporativa especializada en gestión de relaciones estratégicas, que básicamente es una manera fina de decir, enseñar a otros cómo destruir profesionalmente a quien te subestima. Las reacciones no tardaron. Algunos me llamaron rencorosa y dijeron que debía haberlo manejado en privado. Curiosamente, la mayoría de esos comentarios venían de personas que mantenían sus relaciones con cinta adhesiva y negación. Otros, en cambio, opinaron que María había recibido exactamente lo que se había ganado, por tener la brillante idea de registrar, paso a paso, sus propios delitos. En las tertulias del vecindario, mi historia se convirtió en material de primera, pero la frase que más se me quedó grabada fue la de mi vecina, la señora Andrea, que vino con una bandeja de magdalenas recién hechas y me dijo, mirándome como si hablara de una receta infalible, «Mira, hija, esa mujer te entregó la pistola, te puso la bala y te pidió que dispararas a su propia carrera. Hubiera sido un pecado no hacerlo». La señora Andrea entiende de justicia y de repostería. Lo más revelador fue darme cuenta de cuántos años había malgastado intentando ser indulgente. Había invertido tanto esfuerzo en justificar a Antonio que olvidé exigirle que cumpliera con su parte. En mi empeño por ser la buena esposa, dejé de preguntarme si él estaba siendo el buen marido. La galería de postales turísticas de María me enseñó que el universo no siempre habla en susurros. A veces te envía a una inconsciente armada con un teléfono y una confianza que no se ha ganado. Y cuando eso sucede, lo único sensato es agradecerle la claridad y utilizarla. Hoy despierto en un hogar donde no hay mentiras disfrazadas de viajes de negocios, donde mi tarjeta se usa solo para pagar lo que compro y donde la única persona de la que dependo soy yo. Y ese silencio, créeme, es un lujo. Por la red de cotilleos corporativos de Laura, me entero de que Antonio y María intentaron continuar su historia tras perderlo todo. Pero claro, una relación basada en engaños y pagada con dinero ajeno no aguanta el desempleo.
ni las citaciones judiciales. Sorprendente, ¿verdad? Se rumorea que María ya sale con otro. Ojalá éste entienda que las fotos de vacaciones se guardan en un álbum, no en un expediente probatorio. Yo, por mi parte, quizá me anime a las citas online, pero primero voy a saborear esta paz en la que el único drama que entra en casa es el que yo selecciono en Netflix, porque a veces la venganza más elegante no consiste en devolver el golpe, sino en vivir tan bien que las risas tapen cualquier recuerdo amargo. Y así, amigos, es como se convierte la necedad en espectáculo y la traición en libertad. Algunos coleccionan monedas, yo por lo visto colecciono pruebas.